El Auditorio Manantiales de Vida Eterna Cartago, en unión con radiomanantiales.org, tiene el gusto de presentar el mensaje de la Palabra de Dios a cargo del pastor Ronald Garita y sus invitados. Hacemos énfasis en que este mensaje es tomado de las reuniones dominicales en el Auditorio Manantiales de Vida Eterna. Esperamos les sea de mucha bendición. Esta enseñanza se titula Volvamos la mirada a la cruz. Volvamos la mirada a la cruz. Estamos en tiempos modernos, tiempos de desarrollo tecnológico, como nunca se ha visto, tiempos de extrañas ideologías y teologías, y de caminos anchos, espaciosos, confortables y cómodos. Y digo, nos acomodamos a ellos, y yo también tengo que confrontarme con esto. Nos acomodamos. No voy a señalar a nadie, pero sí confrontarme yo con esta palabra, y que esta palabra sea de confrontación para el pueblo de Dios. Si estamos volviendo la mirada hacia otro lugar que no sea la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vemos ministerios que se dicen ser cristianos, entre comillas, se han apartado del verdadero mensaje de la cruz, compitiendo entre sí por hacerse más populares, por tener el templo más grande, por tener la mayor membresía, y donde lo que importa es la membresía y menos aún la restauración, la edificación y la enseñanza de la palabra. Lamentablemente tenemos que decir lo que hemos visto estos casos, los estamos viendo. También en el mundo estamos viendo en este momento orientaciones sociales desordenadas como nunca se han visto. Matrimonios del mismo sexo, parejas gays que adoptan niños para formar un hogar. Dos hombres adoptan un niño, alquilan un vientre para tener un niño ya propio de ellos. Dos mujeres alquilan semen o alquilan óvulos también, engendran un hijo y lo traen ahí y lo integran a su unión como una familia. También vemos potencias mundiales que están ejerciendo un gran dominio económico, político, cultural sobre naciones, y entre ellas no se escapa China en el oriente y Estados Unidos en el occidente. China inclusive, sabemos lo que tenemos aquí ya en nuestro país, cómo nos han entregado cosas y a cambio de qué, cómo nos han dado estadio, donaciones, contribuciones, y a cambio de qué. Todo esto lo que buscan estas potencias es perpetuar, extender, consolidar su dominio y poder económico sobre países de su desarrollo como nosotros. Y estamos viendo señales clarísimas de lo que la palabra señala como señales antes del fin. Las estamos viendo. Y como ejemplo, un video que está circulando en internet, que tal vez algunos lo han visto, donde dice que el presidente Obama de Estados Unidos ya autorizó que para el 2013 se incorpore un microchip en las personas, un dispositivo chiquitico como el grano de un arroz, por medio del cual, por medio de escáner, ya a cualquier persona pueden saber cómo se llama, ya no puede andar con una identificación falsa, cuál es su estatus migratorio, si está legal o no está ilegal, tiene crédito, no tiene crédito, tiene deudas, ¿quién es esa persona? Y hermanos y amigos, esto está pasando en los Estados Unidos. Es nuestro padre económico. Dependemos de los Estados Unidos
para la estabilidad económica de Costa Rica. O sea que no estamos muy lejos de también ver que nuestras autoridades adopten esa medida de control para los ciudadanos de este país. El mundo está en un entorno globalizado, así se le denomina por los estudiosos, los economistas. Ya las barreras arancelarias y aduaneras han sido rotas. O sea, y ahora no hay aquella restricción que existían hace muchos años, que se requerían muchos documentos, mucho papeleo, mucho formalismo para poder negociar, comercializar con diferentes países del mundo. Hoy el mundo globalizado, inclusive hasta por medio de internet, se pueden hacer grandes operaciones como sabemos que se hacen. Todo esto, estamos hablando de un nuevo orden mundial, así le denominan. Pero ¿qué está pasando con los creyentes, con los hijos de Dios? ¿Qué está pasando con la iglesia que Jesucristo compró con su sangre? Alrededor de todos estos movimientos, todas estas manifestaciones del nuevo orden mundial. ¿En qué estamos? ¿Estamos pellizcados o nos estamos dejando arrastrar por estas corrientes? ¿Estamos apercibidos a mantener la esencia misma del cristianismo, los principios, los fundamentos que están en la palabra, a defenderlos, a pregonarlos, a vivirlos, aunque ello signifique ir contra las corrientes del mundo? ¿Estamos verdaderamente apercibidos o nos hemos acomodado? ¿O nos estamos acomodando y nos estamos hasta en algún momento complaciendo de lo que está pasando? Esta es una reflexión y veamos lo que dice 2 de Timoteo 3:2. 2 de Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Esta es una realidad que la estamos viviendo. Falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsas doctrinas que se están inmiscuyendo en la iglesia del Señor. Se están involucrando solapadamente con títulos que en algún momento parecen ser verdaderos, pero que no son verdaderos, que parecen ser de nosotros, pero no son de nosotros, que parece y en algún momento salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Y se cumple la palabra. Porque estas corrientes que vemos dentro de la misma iglesia de Jesucristo, lejos de estar apercibidos a luchar contra las manifestaciones del enemigo, contra los engaños que Satanás está poniendo en la sociedad, en el nuevo orden mundial, más bien son congregaciones, son templos, son iglesias que se acomodan y más bien buscan su ganancia, buscan lo suyo, antes que la salvación y la restauración de las almas. Una sociedad sumergida en este tipo de prácticas, vemos manifestaciones comunes de pecado, como la codicia, querer ser más grande, querer ser el más importante, querer ser el más representativo. El materialismo, posesión, riqueza, infraestructura, incredulidad, tremendo incredulidad. Ya no creer que el poder de Dios se mueve, ya no creer que Dios se mueve dentro de su pueblo, ya no creer inclusive que Jesucristo sana, liberta y salva. Y lo peor es ya no predicarlo. Soberbia,
autosuficiencia, lujuria y corrupción. Tremendos pecados que son el fruto de apartarse de los fundamentos y de los principios consolidados en la palabra. Todos estos pecados están presentes en mucho de lo que hoy nos muestran los medios de comunicación. Sí, claro, todo esto lo vemos a diario. Y líderes religiosos paralelos, amigos de este tipo de movimientos. Políticos también identificados con ciertas causas tremendas, causas conflictivas. Científicos que experimentan con los genes, con la genética. Abiertamente no se ha permitido aún la clonación del hombre, pero ya hay información que eso ya se ha hecho. Ya hay seres humanos clonados. Políticos acomodados a las circunstancias, sociólogos, economistas, etcétera. O sea, este es el mover del mundo. También algunos estudiosos hablan que estamos en la era del conocimiento, en la era de la información. Pero ¿conocimiento a qué? Conocimiento al mundo, conocimiento a las falsas doctrinas, conocimiento a la blasfemia, conocimiento a la desobediencia de Dios. ¿Y qué pasa con la iglesia de Jesucristo? ¿A dónde estamos? ¿Cuál es la corriente que nos está moviendo y apercibiendo a mantenernos firmes? ¿En qué estamos? ¿Estamos apercibidos? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos creyendo realmente lo que Dios nos manda en su palabra? ¿O ya hemos caído también en la incredulidad? Reflexión para cada uno de nosotros. Si usted dice, amigo y hermano, que esto no es para usted, que probablemente esto sea para la iglesia del frente o la iglesia que está aquí como a 2 kilómetros, etcétera. Déjeme decirle que 1 Corintios 10:12 dice: aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ha dejado creerle a Dios y se está sometiendo, en la mayoría de los casos, a doctrinas y fundamentos de hombres antes que a la palabra. Oseas 4:6 dice: mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Puesto que desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Ve, le faltó conocimiento, y resulta que estamos en la era del conocimiento, donde todo mundo conoce todo, donde las telecomunicaciones están globalizadas y donde ya cualquier niño desde pequeño ya tiene acceso a un computador para poder buscar material para sus tareas y también para ver pornografía y ver lo que no tiene que ver, y muy fácilmente tener acceso a cosas que hace muchos años no, sino hace tal vez 15, 20 años no era posible. Ahora todo está abierto. Entonces resulta que hay una era de conocimiento, de expansión del conocimiento. Se rompen las barreras, se rompen las limitaciones, pero así como el Señor le habló a Israel que por falta de conocimiento perecería, hoy también estamos viendo esta falta de conocimiento del pueblo de Dios por no someterse y por no seguir los fundamentos y los principios básicos de la Escritura. Dios nos advierte que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, lo que se aparte de la misma Escritura, lo que se aparte de la esencia de la palabra de Dios, es mentira. Y como mentira es pecado. Aquellos que llaman a lo malo bueno, es pecado. Y aquellos que saben hacer el bien y no lo hacen, también cometen pecado.
No debemos dejarnos mover por vientos de falsas doctrinas, amigos y hermanos. Aferrémonos a la sana doctrina, a la sana enseñanza. En este mundo globalizado también se corre el riesgo de que por tener acceso a los medios de comunicación, como los vemos hoy en día, podamos estar viendo falsas doctrinas y recibiendo falsas doctrinas. Podemos correr ese riesgo. Tenemos que ser muy celosos y muy discriminantes. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Y qué es lo que estamos enseñando? ¿Y qué es lo que estamos permitiendo que nuestra familia vea alrededor de la televisión y de los canales cristianos o emisoras cristianas también, que pueden estar pregonando falsas doctrinas y metiendo falsas enseñanzas? Porque no todo el que dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos, ¿verdad? Y no todo lo que parece ser bueno es bueno. Y no todos los que parecen ser de Cristo están en el camino verdadero. Porque la palabra nos advierte de falsas doctrinas, falsos maestros. Debemos de soportar y mantener y afirmarnos en la sana doctrina. Tenemos pastores en esta congregación, tenemos maestros, tenemos enseñanza por medio de los G12, formación. Recibámosla, comamos esa doctrina, esa enseñanza, esa formación. Recibámosla, atesorémosla en nuestro corazón, y que no tenga otra persona que venirnos a enseñar de afuera o por medio de la televisión o de la radio, formarnos a nosotros. Debemos de sentir el anhelo, debemos de sentir la comezón por escuchar la sana doctrina, la sana palabra. Para eso en la congregación se preparan estudios que se comparten en los G12, se comparten estas predicaciones, se hacen las redes con enseñanzas y prédicas. Recibamos eso, atesoremos eso, crezcamos en este conocimiento de la sana doctrina, creamos a los hombres de Dios que Él ha puesto aquí, creamos en la palabra que ellos nos dan. Porque si algo puedo yo dar fe en mis 29 años de permanecer en esta congregación, es que nunca nos hemos apartado de la sana doctrina, nunca. Y para la gloria de Dios, aquí estamos. Hemos vivido tiempos de crisis, pero aquí estamos y podemos decir y podemos ver que hoy estamos fortalecidos, más fortalecidos, que Dios nos ha confiado un pueblo y que vemos cómo el pueblo crece y crece. Pero aquí no nos interesa, amigo y hermano, que usted crezca y se sienta bien aquí y que usted venga a ocupar una banca, una silla, ni a entretenerlo a usted con abrazos, que están muy bien, o besos, están bien, pero eso no es lo importante. Lo importante es que usted comprenda que esta es su casa y que usted tiene que estar aquí, porque aquí está el poder restaurador, el poder regenerador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y porque aquí se enseña lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen los hombres, porque sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. No debemos dejarnos absorber dentro de la misma congregación por el modernismo. Tenemos que estar apercibidos a eso. Ese modernismo que es malo en el entendido que usted se modernice y no ponga la mirada en la cruz, en la restauración, en el poder salvador y regenerador de nuestro Señor y Jesucristo. Donde usted ponga la confianza en su negocio, si usted la pone en su negocio, si la pone en su carro, la pone en su empleo, en su profesión, en su conocimiento, usted se está desviando de la sana doctrina.
Nuestro fundamento tiene que estar en la piedra angular, que es Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Nada debe movernos a ninguna otra cosa. Y como tales, tenemos la obligación de dar el fruto del Espíritu. Y todo el tiempo necesitamos conocer más de Él. Necesitamos meternos más con Él. Aquí no se trata de que, no, ya la Biblia, ya no hace falta, ¿para qué andar con la Biblia? No, ya no. Con solo las citas que pongan ahí es más que suficiente. No necesito andar la Biblia. Es más, cuando yo me convertí, tal vez el Paz Molina, que andábamos en bus en aquellos años, ¿verdad? Somos de los viejillos aquí, ¿verdad? Bueno, él es más jovencito que yo. Pero en el bus uno siempre abría la Biblia, ¿verdad? Siempre andábamos abierta. Y la gente que se sentaba a nuestro alrededor, a veces se quedaban viéndonos. ¿Y qué será lo que está viendo? Y hasta la gente le picaba la curiosidad por saber qué era lo que uno estaba leyendo. Y ya por ahí salía el comentario, salía la evangelización y la siembra de semilla en muchas personas. Pero lamentablemente hoy casi que somos de la secreta, ¿verdad? Del cristianismo secreto, que ojalá que nadie nos vea con la Biblia. Vocabularios y palabras dentro de los mismos creyentes que no tienen ya diferencia con el mundo. Estamos en la secreta. No es esta la obligación que tenemos. Si nos metemos en esa corriente, estamos cayendo en las corrientes de la modernidad, en la era del conocimiento. Debemos de pellizcarnos, hermanos. Porque el rechazo a todo principio de la palabra trae frutos de deshonra, trae pecados, trae la destrucción del ser humano. Y nosotros no estamos aquí por pasar el tiempo bonito, por entretenernos, por venir a un culto y decir cumplí, los pastores me vieron, voy a ir a saludar al pastor adelante para que me vea que yo vine, a Giovanni, a Katiana, que son tan amorosos, o a Ronald, Florcita, que los vean. Ni qué decir de los otros que tengo por aquí, tan cariñosos. No es para que ellos nos vean. Venimos aquí para recibir de Dios. Y venimos de aquí porque necesitamos llenarnos más de Dios. Y no es que usted no lo pueda hacer en su casa, o viendo su canal de televisión cristiano, o su emisora de radio. Es que es un deber como creyentes el compartir, el recibir, el estar en integridad. Los templos que se llenan los domingos y se vacían y todo el mundo vuelve igual y vuelve a lo mismo, ya sabemos dónde se encuentran. Pero las iglesias de Cristo, las iglesias que son compradas con su sangre, tenemos que marcar la diferencia. Y cuando la gente nos vea salir de aquí, nos vea salir con gozo, con alegría, con plenitud, con la luz de Cristo en nuestros rostros brillando. Y que si tomamos ese bus ahí enfrente, la gente que viene en esos buses digan: ahí se están montando hijos de Dios, ahí se están montando personas tocadas por el Espíritu Santo. Y no montarnos a un bus de esos a hablar del partido, que yo no sé ni que a veces cómo se dan cuenta. Están en el culto y se dan cuenta cómo va la liga o cómo va Saprissa. Yo no me explico cómo se dan cuenta. Y no marcamos la diferencia. Debemos de marcar esa diferencia. El modernismo actual se ha entregado en prácticas aberrantes, como lo decíamos hace un rato, que hace 20 años no las veíamos. Veamos lo que dice Romanos 1:32. Romanos 1:32. Estas prácticas no son normales ni aceptables para nada. Y la iglesia de Jesucristo tiene que ser valiente. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y hoy vemos cómo mucha gente pelea, defiende, argumenta, presenta denuncias para otorgar derechos a prácticas
que son contra la naturaleza, que son anormales, que son blasfemas y que son a toda costa aberrantes ante los ojos de Dios. Y mucha gente busca por defender y consolidar derechos de esos grupos. Vemos a periodistas connotados, ustedes los vieron en los desfiles, exigiendo libertad, derechos humanos para todos estos grupos. Vemos cómo se está, anoche escuchaba, formando un triángulo del amor que involucra derechos civiles para las parejas del mismo sexo, consolidación de matrimonios homosexuales mediante una ley, fertilización in vitro. Es un triangulito que está cerrado, como el triángulo del amor que está en el Congreso, al cual muchos padres de la patria se han aliado y lo defienden y lo quieren consolidar como un mandato y una ley en nuestro país, igual que ya hay muchos países que lo tienen. Periodistas que les dan un espacio tremendo a este tipo de grupos para que defiendan y pregonen y demuestren ante la sociedad que ellos tienen todos los mismos derechos que los seres humanos que tenemos un sexo debidamente definido. Pues resulta que además de eso, no solo los padres de la patria, los periodistas, sino que también hasta la defensora de los habitantes está en el patín. O sea, quien debe defender la legalidad, quien debe defender la honestidad, quien debe defender para nosotros, que también somos habitantes, los derechos y los principios de una sana familia. Una familia constituida conforme a los principios y fundamentos de la palabra de Dios, no a los rudimentos del mundo. No a los rudimentos que en estos años Satanás está tratando y ha consolidado ya en muchos países meter con las uniones de las parejas de los mismos sexos, del mismo sexo. Inclusive ya están hasta inventando que Dios no solo hizo hombre y mujer, sino que hizo un tercer género también. Y ya lo quieren hasta legalizar por medio de leyes en algunos países. Pero nosotros que sabemos la palabra de Dios, que tenemos la sana doctrina y que somos temerosos del Señor, sabemos que eso es aberrante y que eso tiene un título y eso se llama pecado, y que eso no es del agrado de nuestro Dios. Ahora, no significa censurar y maltratar a estas personas, pero sí demostrarles que hay solución para ellas en Jesucristo, y que Jesucristo cambia y transforma a las personas. En estas 2 semanas, mi hermana Juanita Alvarado es testigo de eso, hemos tenido la oportunidad de tener a varias personas que fueron homosexuales, tanto mujeres como hombres, en el programa Testificando de Cristo. Y ellas pueden declarar con plena libertad, con pleno conocimiento de que el homosexualismo no es natural, no es que la persona nace homosexual, eso no es dado por Dios, eso es contra la naturaleza. Y esas personas pueden declarar que en Jesucristo hay solución para eso, y esas personas lo han declarado. Esas personas han testificado que han encontrado una nueva vida en Cristo Jesús, que Jesucristo ha cambiado sus vidas, ha cambiado sus deseos, sus manifestaciones, sus impulsos, y que antes veían a personas del mismo sexo en una forma atractiva, y ya eso en ellos ya no existe. Entonces hay poder restaurador en nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que darles a esas personas que están en estos caminos de muerte la oportunidad de que conozcan que en Jesucristo hay salvación. Y tenemos nosotros los creyentes que levantar la bandera de la verdad, la bandera de la palabra de Dios, y decirle a todos estos grupos que se organizan, que se manifiestan para consolidar estos derechos, que esto no está en el orden de Dios,
que aquí no se trata de aplicar un cristianismo legalista, fundamentalista o una inquisición. Aquí se trata de hacerlos comprender que la palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y por siempre, que Jesucristo nunca cambia, y que los principios que están en esta palabra son tan válidos cuando fueron escritos hace 4,000, 6,000, 2,000 años a como son válidos el día de hoy, y que las corrientes del mundo no tienen que venir a socavar, no tienen que venir a derrumbar ni a contaminar las estructuras de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo está para declarar, para desarrollar, para inspirar en las personas el verdadero cambio a una vida de muerte a una vida de victoria y de salvación por medio de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene que estar llamada a esto, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Dios de la Biblia hace todas las cosas bien hechas. Él no las hace a mitades, y menos Él va a ser un sexo indefinido. Él las hace bien hechas. Apercibámonos entonces al levantamiento de esta bandera, de la bandera de la verdad, de la bandera de la palabra, de la sana doctrina. Apercibámonos, fortalezcámonos, crezcamos más en la sana doctrina, que exista en nosotros ese deseo de recibir más, de conocer más de Dios, de utilizar inclusive los mismos medios que el mundo da, pero para ganar las almas para Cristo. Que seamos más astutos que los hijos de las tinieblas. Y tenemos que ser más astutos. ¿Por qué? Porque si tenemos acceso a Facebook, a redes sociales, ¿por qué no predicamos ahí? ¿Por qué no enseñamos ahí? ¿Por qué tenemos que estar utilizando Facebook para decir, ay, viera qué dolor de cabeza tengo? Vean lo que me comí hoy, y ponen una foto de la comida, del plato que se comieron. Prediquemos, enseñemos, sembremos la semilla por medio del Facebook. Para poner un ejemplo, utilicemos la mensajería para que otros también les vaya resplandeciendo la luz de Cristo. La palabra tiene que llegar, y nosotros tenemos que ser audaces, astutos y valientes para no tener temor de declarar esa palabra y sembrar esta palabra en los corazones de aquellos que nunca la han recibido, de aquellos que no han tenido la oportunidad de recibir la sana doctrina. Y al hablar de la sana doctrina, no solo estoy hablando de los que están en falsas doctrinas, sino también a veces dentro de la misma iglesia, la iglesia que se dice cristiana y no lo es. Así vemos cómo hay movimientos que se han solapado dentro del cristianismo, porque Satanás es audaz también, y Satanás dice, no solo les voy a hacer la corriente o el contrapeso desde afuera con las religiones tradicionales, sino que dentro del mismo cristianismo vemos falsas doctrinas como salvos, siempre salvos, el movimiento ecuménico, todos estamos en lo mismo, todos somos de lo mismo, todos vamos al mismo Dios, no importa donde usted esté. Falsos testigos de Jehová que nos ganan la partida. Digo falsos porque no predican a Jesucristo como su Señor y Salvador. No creen en Jesucristo como Dios mismo hecho hombre. No creen. Y algunos de nosotros o algunos creyentes les abren la puerta para compartir la palabra con ellos. El Señor nos advierte que a los tales ni siquiera los recibáis. Y sabemos que dentro del mismo pueblo de Dios hay gente que les abre la puerta para recibir la falsa enseñanza, la falsa doctrina. La ciencia cristiana, la Iglesia Internacional de Cristo, ve qué bonitos suenan esos nombres, ¿verdad? Convencedores, atractivos. Y ni qué decir de este movimiento de hace algunos años, Jesucristo Hombre, con Manuel de Jesús Miranda. El mismo diablo. Primero se dijo que era la reencarnación del apóstol Pablo. Después que era Jesucristo que había encarnado en él.
Y ahora dice que no, ahora dice que él es el anticristo, pero el anticristo que viene a hacer bien, que no viene a hacer mal. Entonces no importa que usted se marque. Y más, hay gente que fue de la nuestra, que estuvieron en el evangelio y se han dejado marcar, porque dicen que eso es un signo netamente externo, que eso no tiene implicación espiritual, y que este hombre lo que viene más bien es a aclarar y a dilucidar toda la confusión que hemos tenido los creyentes. Y lo mejor es que hay mucha gente del pueblo de Dios que se las cree, se han tragado sus cuentos. Veamos lo que dice Mateo 24, versículos 4 y 5. Mateo 24, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Veamos también lo que dice Mateo 24 del 23 al 27. Mateo 24 versículos del 23 al 27. Entonces si alguno os dijere: mirá, aquí está el Cristo, o mirá, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes. Así que si os dijeren: mirá, está en el desierto, no salgáis, o mirá, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. No creamos en estos engaños, hermanos, de estos falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Gente blasfema que andan según sus propios malos deseos, como lo dice Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Conforme a los rudimentos del mundo, a las corrientes del mundo, a las tendencias, al modernismo, y no a lo que la palabra de Dios establece, instituye como principios y fundamentos de una sana doctrina. No nos dejemos engañar por estas filosofías. Como creyentes estemos apercibidos, no perdamos el tiempo. Tengo que decirlo con franqueza, no perdamos el tiempo viendo lo que no tenemos que ver y leyendo lo que no tenemos que leer. Y a veces no sacamos pero ni un minuto al día para leer la palabra. No, porque ya eso ya yo me lo sé. No, ya lo he leído muchas veces. No, ya eso lo conozco. Pero sí, si sale por allá un autor haciendo una interpretación de tal y tal cosa, inmediatamente compramos el libro y lo leemos. Salen por allá los famosos libros, que cuántos dentro del pueblo de Dios no los han leído. Los 5 libros del caballo de Troya, 7 libros de Harry Potter, maldición, hechicería para la población. El Señor de los Anillos, 3. Es decir, creer más a la fábula e inventos de hombres que a lo que dice la misma palabra de Dios. Andar buscando la respuesta a nuestra necesidad espiritual en lo que dice la mente de un hombre, en lo que dice un autor con morbo, con malicia, porque eso jala. Si está hablando de hechicería, si está hablando de espiritismo, si está hablando de cosas ocultas, a eso jala la gente. La gente va y compra. Pues resulta que a veces como creyentes también nos acomodamos a lo mismo. Y no sacamos el tiempo para la palabra de Dios, pero sí para estar leyendo estos libros, viendo estas películas, viendo estos videos, o sea, entreteniendo nuestra carne y debilitando nuestro espíritu.
Y lo más tremendo de todo esto, hermanos, es que con estas corrientes en algún momento nos hemos dejado arrastrar tanto que a veces hasta llegamos a creer que lo malo también es bueno. El enemigo ha logrado con sus artimañas cegar tanto el entendimiento que cosas que son bien malas, bien aberrantes, bien blasfemas, no les hacemos ya caso, ya no les ponemos atención, ya lo vemos como normal. Se está cumpliendo aquí lo que dice la palabra en Isaías 5:20. Hay de los que malos dicen bueno y a los buenos malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Se cumple esto también. Todas estas cosas se han hecho tan comunes y ordinarias que hemos perdido por la distracción que el enemigo pone por medio del conocimiento, la nueva era, las tecnologías, la globalización. Hemos perdido la visión de tener nuestra mirada puesta en la cruz, en el sacrificio supremo de la cruz. Ese sacrificio que fue la máxima manifestación de Dios para con los hombres. No hay otra cosa que nos pueda alcanzar ni dar la salvación. Ya Dios hizo todo su papel, todo su rol, todo su compromiso con nosotros, los hombres, con la humanidad. Ya no hay más que el Señor pueda hacer por nosotros. Ya no hay nada. Ya consumado es el sacrificio de Cristo en la cruz. No perdamos la mirada de ese sacrificio. No perdamos la comprensión del alcance que involucra este sacrificio para nuestras vidas. El sacrificio supremo de la sangre de Cristo derramada en la cruz, gota a gota, para nuestra salvación, para nuestra redención, para nuestra restauración. Porque aquí no hay tal de que no importa en el camino que usted esté, no importa la iglesia que usted vaya. Esos son mentiras del diablo, porque fuera de Cristo nadie salva. Fuera de Cristo no hay salvación. Y si nosotros no lo declaramos, y si nosotros no somos los fanáticos de Dios para declararlo, ¿quién lo va a hacer? ¿Van a tener que hacerlo las piedras? ¿Acaso? Porque nosotros no nos animamos a hacerlo y somos de la secreta. Y en nuestro ambiente de trabajo a veces no saben ni que somos cristianos. Y a veces no queremos ni siquiera decir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, que nadie se dé cuenta. Y Jesucristo nos ha sacado de la miseria, del basurero, de la porquería, nos ha levantado y no lo queremos decir. Imagínense ustedes, hermanos, y como ejemplo lo pongo el programa Testificando de Cristo aquí en Radio Manantiales los días martes. El 70% de las personas que han testificado son personas de otra congregación, porque aquí nadie quiere testificar. ¿Por qué? He invitado a gente que dice: no, es que no siento de Dios. No siente de Dios testificar, no siente de Dios contar. Y si no siente de Dios decir lo que Cristo ha hecho en su vida, menos va a sentir usted en su vida hablar de Cristo a otras personas. Y perdone que se los diga así tal vez grosero, porque yo no tengo que ser grosero con nadie, pero esa es la verdad. Esta es la triste verdad. Tienen que venir personas de otras congregaciones que me han desfilado aquí a testificar, porque aquí hay gente que dice que no siente de Dios testificar. Lamentable, hermanos. Primera Timoteo 6, versículos del 3 al 5. Ya vamos terminando. Si alguno enseña otra cosa y no se aviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponde a la piedad, está envanecido. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad
como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Cuántos toman el Evangelio de Jesucristo en estos días para hacerse ricos, para hacerse poderosos, para comprarse aviones, para comprarse mansiones? Ya ni siquiera viajar en el servicio entre países, en el servicio normal de aviones. No, ya su propio avión, para hacer ganancia, para hacer fama, para alcanzar estatus. ¿Cuántos están tomando la piedad para esto? No nos olvidemos, hermanos, de poner la mirada en la cruz. Volvamos a estas raíces del evangelio genuino, de la sana doctrina que predicó Jesucristo y que enseñaron posteriormente los apóstoles, sus discípulos. No andemos buscando teologías y conocimientos profundos y complejos de las mentes de hombres. ¿Saben por qué yo digo esto? Porque esta palabra que Dios escribió, que por medio de siervos y siervas, para nosotros, esto no es para sabios ni entendidos. Esto no es para sabios. Esto no es para personas que pasan 10 años en un seminario, ni para pastores que van a sacar su título a un seminario para prepararse. Resulta que esta palabra, la esencia misma, los principios, los fundamentos mismos, es para lo vil, inmundo, lo llano, lo corriente, lo popular, lo sencillo y lo humilde que somos nosotros. Así que busquemos en esa palabra la revelación de Dios para nuestras vidas, el mensaje de Dios para nosotros, lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, vivamos, atesoremos y enseñemos también a los otros que no han tenido oportunidad de conocer. Esperamos la prédica le haya sido de mucha bendición. Le esperamos en el siguiente mensaje de la palabra de Dios a cargo del pastor Ronald Garita, pastor principal del Auditorio Manantiales de Vida Eterna Cartago, y sus invitados.